Nunca pensé que lo que vería esa noche cambiaría mi vida para siempre. Nadie cree en estas historias hasta que las experimentas tú mismo. Nunca olvidaré aquella noche en la que todo cambió. El aire estaba pesado, impregnado de un olor extraño que no podía identificar, como si la ciudad misma contuviera un secreto que se negaba a revelar. Caminaba por las calles desiertas de un barrio antiguo, con las luces de los faroles parpadeando de manera irregular, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. A lo lejos, escuché un murmullo que parecía venir de los edificios abandonados, un susurro constante, ininteligible, que helaba la sangre en mis venas. Cada paso que daba resonaba en el pavimento húmedo y el eco me devolvía un sonido distorsionado, como si alguien más estuviera caminando a mi lado, aunque no había nadie. El viento movía los carteles y las hojas caídas, creando un susurro que se mezclaba con el murmullo, y por un instante creí distinguir palabras en aquel sonido incomprensible, palabras de advertencia que se disolvieron antes de que pudiera comprenderlas. Avancé hacia lo desconocido, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad que no podía controlar, y fue entonces cuando lo vi. Una figura alta, envuelta en sombras, que parecía flotar a pocos metros del suelo, sin tocar la acera ni hacer ruido alguno. Sus ojos brillaban con un fulgor antinatural, reflejando cada farol que titilaba a su alrededor, y su presencia me paralizó, obligándome a quedarme quieto mientras sentía cómo mi corazón latía con fuerza, amenazando con salirse de mi pecho. Intenté hablar, pero mi voz se negó a salir. El miedo se había apoderado de mí, una sensación visceral que iba más allá del entendimiento. La figura avanzó lentamente, y con cada paso parecía acercarse a mí sin hacer el menor ruido, desafiando todas las leyes de la física y la lógica. Un olor acre, metálico y húmedo llenó mis pulmones de repente, y un recuerdo lejano de historias contadas por ancianos del barrio sobre desapariciones y rituales oscuros me invadió la mente, haciéndome comprender que lo que tenía delante no era de este mundo. La figura levantó un brazo y por un instante creí que me iba a tocar, pero en lugar de eso señaló hacia un edificio derruido, cuyas paredes estaban cubiertas de grafitis que parecían moverse con vida propia bajo la luz vacilante de los faroles. Un frío glacial recorrió mi columna vertebral, mientras mis piernas, antes paralizadas, encontraban la fuerza para avanzar, guiadas por una mezcla de fascinación y terror. Entré en el edificio y cada paso que daba hacía que el suelo crujiera bajo mis pies, resonando como un eco que me acompañaba desde el exterior. Allí dentro descubrí un grupo de personas, figuras encapuchadas que parecían flotar sobre el suelo, sus ojos reflejando la misma luz antinatural que había visto antes. Susurraban entre ellos en un idioma que no entendía, pero que parecía cargar con siglos de secretos y maldiciones olvidadas. Observé cómo uno de ellos extendía las manos hacia una figura tendida en el suelo, cubierta de telas antiguas y símbolos que brillaban tenuemente, y sentí un impulso irrefrenable de acercarme, a pesar de la advertencia interna que me gritaba que me detuviera. Mis pies me llevaron hasta el centro de aquella habitación y pude ver de cerca los detalles: marcas en la piel, tatuajes antiguos que contaban historias de dolor, sacrificio y rituales prohibidos, y un aura de energía que pulsaba alrededor de la figura como un corazón latiendo en la oscuridad. El silencio era absoluto, roto solo por susurros que se mezclaban con el eco de mi respiración, y sentí que el tiempo se detenía mientras trataba de comprender lo que estaba presenciando. De repente, uno de los encapuchados se volvió hacia mí, y aunque su rostro permanecía oculto, sentí como si su mirada penetrara directamente en mi alma, examinando cada miedo, cada recuerdo, cada secreto que guardaba. Una voz surgió de entre las sombras, profunda y resonante, pronunciando mi nombre con una claridad que me heló la sangre. Intenté retroceder, pero mis pies parecían adheridos al suelo. El miedo me mantenía cautivo, pero también algo más profundo. Una necesidad de entender,
de descubrir la verdad detrás de aquella escena. La figura en el suelo comenzó a moverse lentamente, levantando la cabeza y revelando un rostro cubierto de marcas y cicatrices, con ojos que parecían conocer secretos que ni siquiera yo sabía que existían. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo y por un instante pensé que iba a desmayarme, pero me mantuve firme, observando cada detalle, cada gesto, cada susurro que emanaba de aquel grupo que parecía existir fuera del tiempo. Entonces cuando escuché un grito que provenía de la calle, un sonido humano y desesperado que rompió la hipnosis del momento y me devolvió al presente. Un recordatorio de que la ciudad, la vida, seguía existiendo fuera de aquel edificio maldito. Al girarme para mirar por la ventana, vi a varias figuras más que se acercaban, trayendo consigo un aura de violencia y peligro que contrastaba con la quietud sobrenatural del interior. Su presencia amplificó la sensación de urgencia y miedo, y comprendí que debía elegir: quedarme para descubrir los secretos de aquel lugar y arriesgarme a perderme en la oscuridad, o salir y mantenerme en el mundo de los vivos, llevando conmigo la certeza de que había presenciado algo que pocos podrían creer. Mi corazón latía con fuerza, y cada decisión parecía pesar toneladas sobre mis hombros. Sentí que la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba, y que cada paso que daba podía ser decisivo. Finalmente, con un esfuerzo monumental, di un paso atrás, alejándome de aquel círculo de sombras, y mientras mis ojos se acostumbraban a la luz tenue del exterior, pude vislumbrar la magnitud de lo que había presenciado. Un ritual, un secreto, un mundo paralelo que coexistía con el nuestro, invisible para la mayoría, pero real, aterradoramente real para quienes tenían la desgracia o el privilegio de verlo. La noche continuaba, oscura y silenciosa, pero ahora cargada de un conocimiento que cambiaría mi vida para siempre. Una certeza de que el mal, lo sobrenatural y lo desconocido no solo existían, sino que caminaban entre nosotros, observando, esperando, y que mi vida desde aquel momento ya no podría volver a ser la misma. El amanecer trajo consigo un silencio extraño, casi reverente, que cubría las calles como un manto pesado. El recuerdo de la noche anterior no me dejaba, y cada sombra parecía murmurar secretos que solo yo podía escuchar. Mientras caminaba por los callejones, intentando entender lo que había presenciado, sentía que cada paso me acercaba a un conocimiento prohibido, un conocimiento que podía consumir mi mente si no era cuidadoso. Las calles parecían vacías, pero el aire estaba cargado de presencias invisibles. Un cosquilleo recorría mi piel y por momentos juraba escuchar pasos detrás de mí, aunque al girarme no hubiera nadie. Mis pensamientos se mezclaban con imágenes de aquella figura envuelta en sombras, de los encapuchados y de la criatura tendida en el suelo, cuyos ojos parecían contener la eternidad misma. Cada detalle de la noche anterior se repetía en mi mente como un eco insistente: el olor metálico, el susurro ininteligible, la sensación de que estaba siendo observado por ojos que no pertenecían al mundo humano. Avancé hacia un antiguo café que solía frecuentar, buscando refugio y quizás una explicación racional, aunque sabía que ninguna lógica humana podría dar sentido a lo que había vivido. Al entrar, el aroma a café tostado y pan recién horneado me reconfortó momentáneamente, pero no pude ignorar el estremecimiento que recorría mi cuerpo. Incluso entre la gente sentía que estaba acompañado por algo invisible. Me senté en una esquina, observando a los clientes, tratando de integrarme en una normalidad que ya no existía para mí, y de pronto percibí un movimiento sutil en el reflejo del espejo detrás de la barra, una sombra que no correspondía a ningún cuerpo presente. Mi corazón se aceleró y por un instante temí que la noche anterior no hubiera terminado, que aquello me hubiera seguido, atravesando la oscuridad de la ciudad para alcanzarme incluso en plena luz del día. Intenté calmarme, respirando hondo y recordando que había escapado del edificio, pero la sensación de vulnerabilidad persistía. Cada sonido,
Cada gesto de los demás parecía ocultar significados que solo mi mente perturbada podía descifrar. Salí del café y el sol iluminaba las fachadas, pero incluso la claridad parecía teñida por una tonalidad extraña, como si la realidad misma estuviera corrompida. Caminé hacia el Parque Central, un lugar que conocía bien, esperando encontrar un momento de paz, pero el aire estaba impregnado de un murmullo sutil, un canto que parecía provenir de las raíces de los árboles, un idioma antiguo y olvidado que provocaba escalofríos y fascinación a partes iguales. Allí, sentado en un banco, vi a un hombre que no reconocía. Su mirada era intensa, penetrante, y parecía saber más de mí que yo mismo. No habló al principio, solo observaba, y sentí que cada fibra de mi ser era examinada, analizada, como si pudiera leer mi alma. Finalmente, susurró mi nombre, y su voz llevaba una autoridad innegable, un poder que me hizo estremecerme. No puedes huir de lo que viste. Ellos saben que estás despierto, y ahora ellos vienen por ti. Un miedo primitivo se apoderó de mí. Sabía que no podía regresar a mi vida anterior, que cada decisión a partir de ese momento estaba impregnada de riesgo, de un peligro que trascendía la comprensión humana. Intenté hablar, preguntar quién era y qué quería, pero antes de que pudiera emitir una palabra, el hombre se desvaneció entre las sombras de los árboles, dejando solo un eco que resonaba en mi mente y un frío helado que recorría mi columna vertebral. Sentí una urgencia desesperada de comprender, de investigar, de prepararme para lo que inevitablemente se acercaba, pero también una parálisis que me impedía actuar con claridad. Recordé cada detalle del edificio, los rituales, las marcas y símbolos, y entendí que no podía enfrentar aquello solo. Necesitaba aliados, alguien que creyera en lo que había visto sin tacharme de loco. Caminé sin rumbo fijo, preguntándome si alguien más había sido testigo, si había sobrevivientes de aquellos encuentros, y el sentimiento de aislamiento se profundizó. La ciudad que conocía se transformaba en un laberinto de secretos, de historias ocultas que esperaban ser reveladas a quienes tuvieran el coraje de mirar más allá del velo. Llegué a una librería antigua, un lugar que siempre había tenido curiosidad de explorar, y dentro encontré volúmenes polvorientos, tratados sobre ocultismo, esoterismo y eventos paranormales documentados hace siglos. Mientras hojeaba las páginas, las palabras parecían resonar con mi experiencia reciente, conectando fragmentos de conocimiento olvidado que confirmaban mis peores temores. Lo que había presenciado no era un evento aislado, sino parte de una red compleja de rituales y presencias que habían existido desde tiempos inmemoriales. Sentí una mezcla de fascinación y terror. El conocimiento me atraía, pero también me amenazaba, y cada línea que leía hacía que el mundo real se sintiera más distante, más inseguro. Finalmente, comprendí que debía actuar. Permanecer inmóvil no era una opción. La figura que había visto, los encapuchados y la presencia en el suelo, todos formaban parte de un tejido que trascendía la realidad cotidiana, y ahora yo era parte de ese tejido, consciente y vulnerable. Salí de la librería con una determinación renovada, decidido a descubrir la verdad, a desentrañar los secretos que habían cambiado mi vida para siempre, y mientras caminaba por las calles sentí que cada sombra, cada susurro, cada paso que daba estaba cargado de un destino que ya no podía ignorar. Sabía que lo que me esperaba no sería fácil, que los riesgos eran inmensos y que la línea entre la cordura y la locura se desdibujaba con cada descubrimiento. Pero también entendí que no había vuelta atrás. La ciudad, la noche, las sombras, todo estaba conectado, y mi papel en esa historia recién comenzaba. Mientras la ciudad despertaba con su bullicio habitual, una sensación de inquietud persistía en mi interior, como si el mundo que conocía hubiera cambiado durante la noche y nadie más lo notara. Cada esquina, cada callejón, parecía susurrar secretos que solo yo podía oír, y el recuerdo de los ojos de aquella criatura, brillando en la oscuridad,
Me perseguía incluso bajo la luz del sol. Caminé hacia un edificio antiguo que había visto muchas veces, pero que ahora me parecía diferente, más amenazante, como si su fachada guardara historias prohibidas y su interior albergara verdades que desafiaban la comprensión humana. Mientras me acercaba, percibí un olor a humedad mezclado con algo metálico, y un escalofrío recorrió mi columna. La sensación de que no estaba solo era abrumadora. Entré con cautela y el silencio dentro del edificio era absoluto, salvo por el eco de mis propios pasos que parecía multiplicarse, creando la ilusión de estar acompañado por otros seres invisibles. Subí las escaleras lentamente, recordando cada detalle de la noche anterior, los símbolos grabados en las paredes, las marcas que parecían moverse cuando no miraba directamente, y el eco de los susurros ininteligibles que todavía resonaban en mi mente. Cada sala estaba vacía, pero la presencia era palpable. Podía sentirla en el aire, en la textura de las paredes, en la vibración sutil del suelo bajo mis pies. Llegué a un salón grande, y allí, como surgido de la nada, apareció un hombre encapuchado que no recordaba haber visto antes. Su presencia imponía respeto y miedo a partes iguales. No dijo palabra al principio. Simplemente me observó y la intensidad de su mirada me hizo retroceder involuntariamente. Finalmente habló con voz baja pero firme, diciendo: «El conocimiento que buscas tiene un precio. Estás aquí porque eres necesario, pero lo que descubrirás podría consumir tu alma si no estás preparado». No entendí completamente sus palabras, pero sentí que había una verdad oculta, una responsabilidad que ahora recaía sobre mí. Intenté preguntar quién era, de dónde venía, pero antes de que pudiera formular una pregunta, desapareció, dejándome solo con una sensación de urgencia y un miedo profundo. Salí del edificio intentando recomponer mis pensamientos, y mientras caminaba por la ciudad, sentí que cada sombra se movía de manera antinatural, como si los propios edificios respiraran y me observaran. En ese momento comprendí que no podía enfrentar lo que se avecinaba solo. Necesitaba aliados, personas que creyeran en lo que había visto sin tacharme de loco. Recordé a Marta, una amiga cercana que siempre había mostrado interés en lo oculto y lo inexplicable. Sabía que si alguien podía ayudarme a entender y enfrentar la situación, sería ella. La encontré en su apartamento y al verla, sus ojos reflejaron sorpresa y preocupación cuando notó mi estado. Le conté todo, desde la noche anterior hasta mis encuentros recientes, describiendo los símbolos, los susurros y la presencia constante de algo que no pertenecía a este mundo. Marta me escuchó atentamente, sin interrumpir, y cuando terminé, permaneció en silencio por un momento, procesando cada detalle. Finalmente dijo: «No estás solo. Lo que has visto no es producto de tu imaginación, y necesitamos actuar con cuidado. Si no comprendemos esto, podríamos perder más que la cordura, podríamos perder nuestras vidas». Su determinación me dio un alivio momentáneo, pero también aumentó la gravedad de la situación. Ahora éramos dos conscientes de la amenaza, y cada decisión debía ser medida, precisa y audaz. Juntos comenzamos a investigar los antiguos registros, libros polvorientos y documentos olvidados que podrían contener pistas sobre los eventos recientes. Cada hallazgo nos acercaba a una verdad inquietante. Los rituales, las presencias y las marcas no eran eventos aislados, sino parte de una red que se extendía mucho más allá de lo que habíamos imaginado, involucrando generaciones y secretos ancestrales. Mientras pasaban las horas, sentí cómo la línea entre la realidad y lo sobrenatural se difuminaba. Los objetos cotidianos parecían cargarse de significados ocultos, y cada sombra parecía un presagio de lo que estaba por venir. Decidimos aventurarnos en la noche siguiente, con el objetivo de presenciar y documentar los fenómenos, pero una mezcla de miedo y emoción nos acompañaba. Sabíamos que lo que encontraríamos podría cambiar nuestras vidas para siempre.
La ciudad parecía diferente después del anochecer. Cada calle iluminada por faroles emitía un resplandor que no podía explicar, y cada sonido, desde el susurro del viento hasta el crujido de las puertas, llevaba consigo una sensación de alerta constante. Caminamos en silencio, siguiendo símbolos que habíamos identificado durante el día, hasta llegar a un edificio abandonado que parecía irradiar una energía palpable. Las paredes estaban cubiertas de marcas y el aire olía a incienso rancio y metal oxidado. Dentro percibimos la presencia de figuras encapuchadas, realizando un ritual que no podíamos comprender del todo, pero que emanaba un poder tangible. Ocultos en las sombras, observamos, conscientes de que cualquier movimiento podría ser fatal, y sentimos una mezcla de horror y fascinación. Aquello que parecía imposible de explicar se desarrollaba frente a nuestros ojos, y cada detalle se grababa en nuestra memoria con una claridad inquietante. Cuando el ritual concluyó, las figuras desaparecieron tan repentinamente como habían aparecido, dejando solo un eco de susurros y un frío helado que se apoderó de la habitación. Salimos con cautela, comprendiendo que nuestro papel ahora era activo. No podíamos simplemente ser testigos, sino que debíamos encontrar la manera de interactuar, influir y protegernos contra lo desconocido. Caminando de regreso, nuestras mentes trabajaban a toda velocidad, intentando procesar lo que habíamos visto, conectando los símbolos, los patrones y las presencias con nuestra investigación previa, y cada paso nos acercaba a un entendimiento más profundo de la red oscura que nos envolvía. Sabíamos que la ciudad ya no era la misma para nosotros. Cada calle, cada sombra, cada sonido estaba impregnado de significados que antes ignorábamos, y la realidad cotidiana se mezclaba con un mundo que había permanecido oculto durante siglos. La noche se volvió un maestro silencioso, enseñándonos que lo que habíamos presenciado era solo el comienzo y que nuestra implicación era inevitable. Al llegar a casa, exhaustos pero decididos, comprendimos que nuestra vida había cambiado irrevocablemente. El conocimiento adquirido nos otorgaba poder, pero también nos cargaba con responsabilidades que no podíamos eludir. Mientras nos preparábamos para descansar, sabíamos que el amanecer traería nuevas pruebas, nuevas revelaciones y desafíos que pondrían a prueba nuestra cordura y valentía, y entendimos que nuestra lucha contra lo desconocido apenas comenzaba, y que cada decisión futura tendría consecuencias profundas en un mundo que ya no sería el mismo. La mañana siguiente llegó con un silencio pesado, como si la ciudad misma contuviera la respiración, anticipando lo que estaba por suceder. Marta y yo nos reunimos temprano, decididos a seguir investigando y a enfrentarnos a lo que la noche anterior nos había mostrado. Cada paso que dábamos por las calles parecía cargado de significados ocultos. Los edificios que antes eran familiares ahora nos resultaban extraños, como si un velo invisible los hubiera transformado en portales hacia un mundo que pocos podían ver. Llegamos a la biblioteca central, un lugar antiguo y majestuoso, con estanterías que llegaban hasta el techo y corredores que serpenteaban en laberintos interminables. Entre los libros polvorientos y los manuscritos olvidados buscamos pistas, símbolos y referencias a rituales similares a los que habíamos presenciado. Marta encontró un tomo grueso, encuadernado en cuero negro, con páginas amarillentas y un olor penetrante a incienso rancio. Al abrirlo, nos dimos cuenta de que contenía relatos de sucesos ocurridos hace siglos, historias de ciudades devastadas, desapariciones inexplicables y cultos secretos que operaban en la penumbra. Cada historia era más perturbadora que la anterior, pero un patrón comenzaba a emerger. Todos los eventos estaban interconectados y parecían apuntar hacia un objetivo común, algo o alguien que se mantenía oculto pero cuya influencia era innegable. Mientras leíamos, un temblor recorrió el suelo, sutil pero suficiente para hacernos mirar alrededor con alarma. Las luces parpadearon y sentimos un frío intenso que nos atravesó como cuchillos invisibles.
La presencia del otro mundo se hacía sentir de manera tangible, y supimos que no estábamos solos. Salimos de la biblioteca guiados por una intuición que nos decía que debíamos buscar un lugar específico, un punto donde las energías convergieran. Caminamos por calles estrechas y plazas silenciosas, evitando mirar hacia las sombras que parecían moverse con vida propia. Finalmente, llegamos a un antiguo edificio gubernamental, abandonado desde hacía décadas, cuyas paredes estaban cubiertas de grafitis y símbolos que reconocimos de inmediato. Círculos entrelazados, figuras geométricas y marcas que pulsaban con un brillo sutil, casi imperceptible, pero suficiente para hacernos sentir la gravedad del lugar. Entramos con cautela, cada uno de nosotros consciente de que cualquier sonido podía atraer la atención de lo que habitaba allí. En el interior, el aire estaba cargado de electricidad, y una sensación de maldad contenida nos envolvía. Era como si el edificio respirara con nosotros, ajustando su ritmo a nuestros latidos. Avanzamos hasta una sala central y allí nos encontramos con un círculo de velas encendidas, formando un patrón que reconocimos inmediatamente de los rituales anteriores. En el centro del círculo había un altar improvisado, cubierto con símbolos antiguos y restos que no pudimos identificar del todo, pero que emanaban un olor metálico y penetrante. Nos quedamos observando y de repente las velas se apagaron al unísono, sumiendo la sala en una oscuridad absoluta. Un susurro comenzó a rodearnos, incomprensible, pero cargado de intención y amenaza. Sentimos una presión en el pecho, una fuerza invisible que nos empujaba hacia atrás, como si el edificio mismo intentara expulsarnos. Sin embargo, nuestra determinación era más fuerte que el miedo. Sabíamos que este lugar contenía respuestas y que debíamos enfrentarnos a lo que se manifestara. Una figura emergió de las sombras, alta y encapuchada, con ojos que brillaban con un fulgor que parecía provenir de otro mundo. La presencia era imponente, y su voz resonó en nuestra mente sin necesidad de palabras. Han osado buscar lo que debe permanecer oculto. Sin embargo, su curiosidad los ha llevado hasta aquí. Lo que verán cambiará su percepción de la realidad para siempre. Intentamos responder, pero nuestras voces parecían atrapadas en nuestras gargantas. Era como si la comunicación ordinaria fuera inútil en este espacio. La figura levantó una mano y el patrón de velas volvió a encenderse, iluminando la sala con una luz temblorosa y espectral. En ese instante, visiones comenzaron a proyectarse en las paredes, imágenes de ciudades antiguas ardiendo, rituales que cruzaban siglos y continentes, y figuras encapuchadas realizando actos que desafiaban la comprensión humana. Cada visión era más intensa que la anterior y nos hizo cuestionar nuestra propia cordura. Sin embargo, entre las imágenes, una figura se destacaba. Un hombre con rasgos conocidos, realizando actos que habían desencadenado la cadena de eventos que ahora nos perseguía. Comprendimos entonces que lo que estábamos viendo no era solo historia, era una advertencia, un mapa de las fuerzas que aún operaban en la sombra y que tenían el poder de influir en nuestro mundo presente. Marta tomó mi mano y juntos tratamos de absorber la información sin sucumbir al terror. La figura encapuchada nos observaba y de repente el susurro se transformó en palabras claras. El equilibrio está roto. Ustedes deben actuar, deben corregir lo que ha sido perturbado, o el caos se extenderá más allá de lo que imaginan. En ese momento entendimos la magnitud de nuestra misión. No éramos simples testigos, sino participantes activos en un conflicto que trascendía el tiempo y la comprensión. Salimos del edificio con la sensación de que cada sombra y cada sonido en la ciudad llevaba consigo un mensaje o una advertencia. Cada paso que dábamos nos acercaba a un conocimiento que podía salvar o condenar, y cada decisión tendría un impacto profundo en el mundo que nos rodeaba.
Sabíamos que no había retorno. El conocimiento que habíamos adquirido nos había ligado irrevocablemente a la red oculta de fuerzas que operaba más allá de la realidad cotidiana, y cada día traería nuevos desafíos, descubrimientos y pruebas de valentía y resistencia. Mientras caminábamos hacia un lugar seguro para descansar y organizar nuestras notas, comprendimos que nuestra vida había cambiado para siempre y que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. La ciudad que conocíamos ya no existía para nosotros. Cada edificio, cada calle y cada sombra contenían secretos que debíamos descubrir y enfrentar, y la responsabilidad de nuestra supervivencia se entrelazaba con la de aquellos que aún desconocían la presencia de lo oculto. La noche siguiente prometía revelaciones aún más intensas, y sabíamos que debíamos prepararnos mental y físicamente, porque lo que estaba por venir no permitiría errores, dudas ni vacilaciones. La historia que habíamos decidido seguir nos había elegido a nosotros, y cada paso que dábamos nos acercaba a un destino inevitable, donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba, y donde la valentía, la astucia y la fe serían nuestras únicas herramientas para enfrentar un mundo que ya no era seguro, un mundo en el que cada sombra podía contener la verdad o la muerte. La siguiente mañana nos encontró con el cuerpo agotado, pero con la mente alerta y ansiosa por comprender más. Cada sueño y cada recuerdo de la noche anterior nos perseguían con imágenes y sonidos que no parecían pertenecer a este mundo, como si hubiéramos cruzado un umbral invisible que separa lo tangible de lo sobrenatural. Marta y yo nos dirigimos hacia el antiguo teatro abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que, según los relatos encontrados en la biblioteca, había sido escenario de rituales y reuniones clandestinas desde hacía siglos, donde las fuerzas que habíamos comenzado a percibir se manifestaban con mayor intensidad. El exterior del teatro estaba cubierto de grafitis que contaban historias incompletas y advertencias codificadas. Las puertas de madera crujían al abrirse y un olor a humedad y ceniza nos golpeó de inmediato, recordándonos que estábamos entrando en un lugar donde la realidad y la ficción se entrelazaban. Mientras avanzábamos por el pasillo central, los asientos polvorientos y las cortinas rasgadas parecían observarnos, y cada paso resonaba con un eco que nos hacía dudar si estábamos solos o si algo invisible nos seguía. En el escenario encontramos símbolos pintados con precisión, idénticos a los de los manuscritos antiguos, y un altar improvisado con velas negras que parpadeaban sin una fuente de luz visible. La sensación de presencia era abrumadora. Podíamos sentir los ojos de quienes habían estado allí siglos atrás, susurrando secretos que se resistían a ser comprendidos. Marta se adelantó y notó un pasaje secreto detrás del telón. Era estrecho y oscuro, pero algo nos impulsaba a entrar. Descendimos cuidadosamente, con cada escalón que crujía bajo nuestros pies, incrementando la tensión. Lo que encontramos al final del túnel era una sala circular subterránea, con paredes cubiertas de inscripciones y símbolos arcanos que parecían moverse a la luz de nuestras linternas, como si tuvieran vida propia. En el centro, un espejo antiguo reflejaba no nuestro rostro, sino escenas de eventos pasados y futuros, una mezcla de visiones que nos mostraban los horrores y las maravillas de lo que estaba oculto tras la fachada de lo cotidiano. Nos vimos a nosotros mismos en diferentes momentos, enfrentando decisiones críticas que determinarían el destino de otros y de la ciudad misma. La sensación de responsabilidad y miedo se mezclaba con una extraña fascinación. Marta extendió la mano hacia el espejo y al tocarlo, un estremecimiento recorrió la sala. Imágenes de personas desconocidas y lugares lejanos comenzaron a aparecer, todos vinculados por un hilo invisible de eventos que parecían converger hacia un punto central de poder y conocimiento oculto. Comprendimos que este espejo no era solo un objeto, era una herramienta,
un portal que nos permitía observar y aprender, pero también un riesgo, porque cada visión nos afectaba emocional y físicamente. Mientras tratábamos de registrar lo que veíamos, escuchamos un sonido detrás de nosotros, pasos que no coincidían con los nuestros, acercándose lentamente. Giramos y una figura encapuchada emergió de la penumbra, sus ojos brillando con una intensidad que hacía que nuestro corazón se detuviera por un instante. No habló, pero sentimos su mensaje claramente. El conocimiento tiene un precio y ustedes están en deuda con el mundo que desconocen. Intentamos retroceder, pero la figura levantó una mano y un silencio absoluto nos envolvió, un vacío que parecía absorber todo sonido y energía. En ese momento comprendimos que habíamos sido elegidos no por azar, sino por nuestra curiosidad, nuestra valentía y nuestra capacidad de enfrentar lo desconocido. Marta y yo nos miramos compartiendo un entendimiento silencioso. Lo que estábamos viviendo no era una casualidad, sino una misión, y cada acción que tomáramos tendría repercusiones que podrían resonar a lo largo del tiempo y del espacio. La figura se desvaneció tan súbitamente como apareció, dejándonos con la sensación de que nuestra percepción de la realidad había cambiado irrevocablemente. Salimos del teatro con el amanecer iluminando las calles desiertas, cada rayo de sol revelando detalles que antes habían permanecido ocultos. Las sombras proyectadas parecían contar historias que solo nosotros podíamos ver. Cada paso que dábamos nos acercaba a nuevas revelaciones, y cada puerta que abríamos nos enfrentaba a enigmas que desafiaban la lógica y la comprensión. La ciudad, con sus edificios y sus calles, había dejado de ser un lugar familiar. Cada rincón estaba impregnado de historia, misterio y advertencias que solo los atentos podían descifrar. Sabíamos que debíamos continuar, investigar más y reunir todas las piezas del rompecabezas antes de que las fuerzas que ahora sentíamos nos superaran. Marta anotaba cada símbolo, cada patrón y cada detalle que podíamos recordar, mientras yo registraba nuestras observaciones y experiencias, conscientes de que cada palabra escrita podía ser crucial para entender el entramado oculto de la ciudad. La tarde se convirtió en noche, y con ella una serie de fenómenos inexplicables comenzó a manifestarse. Luces que se movían sin fuente visible, susurros que parecían provenir de las paredes mismas y una sensación constante de ser observados. Nos refugiamos en un edificio seguro, revisando nuestras notas y tratando de organizar la información, pero sabíamos que lo que habíamos presenciado superaba cualquier intento de explicación racional. Cada símbolo, cada visión y cada sonido nos recordaba que estábamos en un territorio donde las reglas humanas no aplicaban y que nuestra supervivencia dependía tanto de nuestra astucia como de nuestra valentía. Antes de dormir, nos prometimos que continuaríamos nuestra investigación, enfrentando cualquier peligro y desentrañando los secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. Sabíamos que no había vuelta atrás y que cada día nos acercaría más a la verdad, pero también a los peligros que acechaban en la penumbra, esperando probar nuestra determinación, nuestra cordura y nuestra capacidad de actuar frente a lo incomprensible. Marta cerró los ojos y yo respiré hondo, consciente de que la noche siguiente traería nuevas pruebas, desafíos y revelaciones que nos obligarían a redefinir nuestra comprensión de la realidad y de nosotros mismos. Así, con el corazón lleno de miedo y emoción, nos preparamos para seguir adelante, sabiendo que nuestra historia apenas comenzaba y que lo que descubriríamos podría cambiar no solo nuestra vida, sino la percepción de todos los que ignoraban la verdad que se ocultaba justo debajo de la superficie de la ciudad. La última noche que pasamos en la ciudad nos encontró exhaustos, pero más conscientes que nunca del entramado oculto que nos rodeaba. Cada calle, cada edificio y cada sombra parecían contarnos secretos que habían sido olvidados por siglos y nosotros éramos los únicos capaces de escucharlos y comprenderlos.
Marta y yo decidimos regresar al teatro abandonado por última vez, sabiendo que allí encontraríamos respuestas finales y enfrentando la certeza de que lo que descubriríamos cambiaría para siempre nuestra percepción del mundo. Al cruzar el umbral, sentimos que la atmósfera estaba cargada de energía, como si el edificio mismo respirara y nos evaluara. Cada paso resonaba con ecos de eventos pasados, de rituales antiguos y de miradas invisibles que nos observaban desde las paredes y el techo. En el escenario, el espejo nos esperaba, su superficie reflejando no solo imágenes, sino emociones y recuerdos que nos pertenecían y que habíamos olvidado. Al mirarnos en él, vimos nuestras vidas entrelazadas con las de otros, conectadas por un hilo invisible de misterio y peligro que trascendía generaciones. Comprendimos que la figura encapuchada que habíamos visto días atrás era solo un guardián, un intermediario entre nosotros y la verdad que buscábamos. Sus advertencias se habían convertido en guía, y cada símbolo, cada inscripción y cada visión que habíamos recopilado tenía ahora un sentido más profundo, revelando un patrón que nos permitía entender el propósito oculto de la ciudad. La noche avanzaba, y mientras seguimos las pistas que el espejo nos ofrecía, encontramos un pasaje secreto que nos condujo a una cámara subterránea donde los secretos más antiguos estaban almacenados. Pergaminos, artefactos y reliquias que documentaban siglos de conocimiento prohibido y que explicaban las fuerzas que habíamos percibido. Al tocar uno de los pergaminos, una visión nos envolvió. Vimos la historia de la ciudad, sus conspiraciones, sus héroes y sus traidores, y comprendimos que nuestro papel era proteger este conocimiento, asegurándonos de que no cayera en manos equivocadas. La sensación de responsabilidad era abrumadora, pero también nos llenaba de propósito. Cada decisión que habíamos tomado nos había preparado para este momento, y cada miedo superado nos había fortalecido. Marta y yo trabajamos hasta el amanecer, registrando cada detalle, asegurándonos de que el conocimiento se preservara y entendiendo que aunque el mundo exterior ignorara lo que habíamos descubierto, nuestra tarea no había sido en vano. Finalmente, cuando la primera luz del sol atravesó las ventanas rotas del teatro, supimos que nuestra misión estaba completa. La ciudad, con sus secretos y misterios, continuaría viva, pero ahora teníamos las herramientas y la comprensión para protegerla y mantener el equilibrio entre lo visible y lo oculto. Salimos del teatro con un sentimiento de logro, pero también con la certeza de que lo que habíamos vivido nos había transformado para siempre. El miedo, la fascinación y la maravilla se mezclaban en nuestro interior, y sabíamos que cada paso que diéramos en el futuro estaría marcado por la experiencia única que habíamos compartido. Marta me miró y sonrió, y en ese gesto comprendimos que nuestra amistad y nuestra determinación habían sido claves para superar los desafíos más extraordinarios y aterradores que habíamos enfrentado. Mientras caminábamos por las calles todavía dormidas de la ciudad, con el amanecer iluminando cada esquina, sentí que habíamos completado un ciclo. Habíamos descendido al corazón del misterio, habíamos confrontado lo incomprensible y habíamos emergido transformados, conscientes de que la historia que habíamos vivido sería recordada no por la multitud, sino por aquellos capaces de escuchar los susurros de lo oculto. Antes de alejarnos, Marta me tomó del brazo y dijo: "Nunca olvidemos lo que vimos y siempre recordemos que somos responsables de lo que sabemos". Asentí, sabiendo que su consejo permanecería con nosotros para siempre. Y mientras el sol se elevaba sobre la ciudad, nos dirigimos hacia nuestro próximo destino, dejando atrás el teatro, los secretos y las sombras, pero llevando con nosotros la certeza de que la aventura y el descubrimiento nunca terminarían. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? Déjanos tu comentario sobre dónde estás escuchando y no olvides suscribirte para descubrir más secretos que desafían la realidad.